El día que te fuiste entendí que no te volvería a ver. Ibas teñida de rojo por el sol de la tarde, por el crepúsculo ensangrentado del cielo. Sonreías. Dejabas atrás un pueblo del que muchas veces me dijiste, lo quiero por ti, pero lo odio por todo lo demás, hasta por haber nacido en él. Pensé, no regresará jamás, no volverá nunca. ¿Qué haces aquí a estas horas? ¿No estás trabajando? No, abuela. Rogelio quiere que le cuide al niño. Me paso paseándolo. Cuesta trabajo atender las dos cosas, al niño y al telégrafo, mientras que él se vive tomando cervezas en el billar. Además no me paga nada. No estás allí para ganar dinero, sino para aprender. Cuando ya sepas algo, entonces podrás ser exigente. Por ahora eres solo un aprendiz. Quizá mañana o pasado llegues a ser tú el jefe, pero para eso se necesita paciencia y, más que nada, humildad. Si te ponen a pasear al niño, hazlo por el amor de Dios. Es necesario que te resignes. Que se resignen otros, abuela. Yo no estoy para resignaciones. Tú y tus rarezas. Siento que te va a ir mal, Pedro Páramo. ¿Qué es lo que pasa, doña Dubiges? Ella sacudió la cabeza como si despertara de un sueño. Es el caballo de Miguel Páramo, que galopa por el camino de la media luna. ¿Entonces vive alguien en la media luna? No, allí no vive nadie. Entonces, solamente es el caballo, que va y viene. Ellos eran inseparables. Corre por todas partes buscándolo y siempre regresa a estas horas. Quizá el pobre no puede con su remordimiento. ¿Cómo hasta los animales se dan cuenta de cuando cometen un crimen, no? No entiendo, ni he oído ningún ruido de ningún caballo. ¿No? No. Entonces es cosa de mi sexto sentido, un don que Dios me dio, o tal vez sea una maldición. Solo yo sé lo que he sufrido a causa de esto. Guardó silencio un rato y luego añadió: todo comenzó con Miguel Páramo. Solo yo supe lo que le había pasado la noche que murió. Estaba ya acostada cuando oí regresar su caballo rumbo a la media luna. Me extrañó, porque nunca volvía a esas horas. Siempre lo hacía entrada la madrugada. Iba a platicar con su novia a un pueblo llamado Contla, algo lejos de aquí. Salía temprano y tardaba en volver. Pero esa noche no regresó. ¿Lo oyes ahora? Está claro que se oye. Viene de regreso. No oigo nada. Entonces es cosa mía. Bueno, como te estaba diciendo, eso de que no regresó es un puro decir. No había acabado de pasar su caballo cuando sentí que me tocaban por la ventana. Ve tú a saber si fue ilusión mía. Lo cierto es que algo me obligó a ir a ver quién era. Y era él, Miguel Páramo. No me extrañó verlo, pues hubo un tiempo que se pasaba las noches en mi casa durmiendo conmigo, hasta que encontró esa muchacha que le sorbió los sesos. ¿Qué pasó?, le dije a Miguel Páramo. ¿Te dieron calabazas? No, ella me sigue queriendo, me dijo. Lo que sucede es que yo no pude dar con ella. Se me perdió el pueblo. Había mucha neblina o humo o no sé qué, pero sí sé que Contla no existe. Fui más allá, según mis cálculos, y no encontré nada. Vengo a contártelo a ti porque tú me comprendes. Si se lo dijera a los demás de Comala, dirían que estoy loco, como siempre han dicho que lo estoy. No, loco no, Miguel. Debes estar muerto. Acuérdate que te dijeron que ese caballo te iba a matar algún día. Acuérdate, Miguel Páramo. Tal vez te pusiste a hacer locuras y eso ya es otra cosa. Solo brinqué el lienzo de piedra que últimamente mandó poner mi padre. Hice que el Colorado lo brincara para no ir a dar ese rodeo tan largo que hay que hacer ahora para encontrar el camino. Sé que lo brinqué y después seguí corriendo, pero, como te digo, no había más que humo y humo y humo. Mañana tu padre se torcerá de dolor, le dije. Lo siento por él. Ahora vete y descansa en paz, Miguel. Te agradezco que hayas venido a despedirte de mí. Y cerré la ventana. Antes de que amaneciera, un mozo de la media luna vino a decir: el patrón don Pedro le suplica. El niño Miguel ha muerto. Le suplica su compañía. Ya lo sé, le dije. ¿Te pidieron que lloraras? Sí. Don Fulgor me dijo que se lo dijera llorando. Está bien. Dile a don Pedro que allá iré.
¿Hace mucho que lo trajeron? No hace ni media hora. De ser antes tal vez se hubiera salvado, aunque, según el doctor que lo palpó, ya estaba frío desde tiempo atrás. Lo supimos porque el Colorado volvió solo y se puso tan inquieto que no dejó dormir a nadie. Usted sabe cómo se querían él y el caballo, y hasta estoy por creer que el animal sufre más que don Pedro. No ha comido ni dormido y nomás se vuelve un puro corretear. Como que sabe usted, como que se siente despedazado y carcomido por dentro. No se te olvide cerrar la puerta cuando te vayas. Y el mozo de la media luna se fue. ¿Has oído alguna vez el quejido de un muerto?, me preguntó a mí. No, doña Eduviges. Más te vale. En el hidrante las gotas caen una tras otra. Uno oye, salida de la piedra, el agua clara caer sobre el cántaro. Uno oye rumores, pies que raspan el suelo, que caminan, que van y vienen. Las gotas siguen cayendo sin cesar. El cántaro se desborda haciendo rodar el agua sobre un suelo mojado. «¡Despierta!», le dicen. Reconoce el sonido de la voz. Trata de adivinar quién es, pero el cuerpo se afloja y cae adormecido, aplastado por el peso del sueño. Unas manos estiran las cobijas prendiéndose de ellas, y debajo de su calor el cuerpo se esconde buscando la paz. «¡Despiértate!», vuelven a decir. La voz sacude los hombros, hace enderezar el cuerpo, entreabre los ojos, se oyen las gotas de agua que caen del hidrante sobre el cántaro raso, se oyen pasos que se arrastran, y el llanto. Entonces oyó el llanto. Eso lo despertó. Un llanto suave, delgado, que quizá por delgado pudo traspasar la maraña del sueño, llegando hasta el lugar donde anidan los sobresaltos. Se levantó despacio y vio la cara de una mujer recostada contra el marco de la puerta, oscurecida todavía por la noche, sollozando. «¿Por qué lloras, mamá?», preguntó, pues en cuanto puso los pies en el suelo reconoció el rostro de su madre. «Tu padre ha muerto», le dijo, y luego, como si se le hubieran soltado los resortes de su pena, se dio vuelta sobre sí misma una y otra vez, hasta que unas manos llegaron hasta sus hombros y lograron detener el rebullir de su cuerpo. Por la puerta se veía el amanecer en el cielo. No había estrellas, solo un cielo plomizo, gris, aún no aclarado por la luminosidad del sol. Una luz parda, como si no fuera a comenzar el día, sino como si apenas estuviera llegando el principio de la noche. Afuera en el patio, los pasos, como de gente que ronda, ruidos callados. Y aquí, aquella mujer, de pie en el umbral, su cuerpo impidiendo la llegada del día, dejando asomar, a través de sus brazos, retazos de cielo, y debajo de sus pies regueros de luz, una luz asperjada como si el suelo debajo de ella estuviera negado en lágrimas. Y después el sollozo. Otra vez el llanto suave pero agudo, y la pena haciendo retorcer su cuerpo. «Han matado a tu padre. ¿Y a ti quién te mató, madre?». Hay aire y sol, hay nubes, allá arriba un cielo azul, y detrás de él tal vez haya canciones, tal vez mejores voces. Hay esperanza, en suma, hay esperanza para nosotros, contra nuestro pesar. Pero no para ti, Miguel Páramo, que has muerto sin perdón y no alcanzarás ninguna gracia. El padre Rentería dio vuelta al cuerpo y entregó la misa al pasado. Se dio prisa por terminar pronto y salió sin dar la bendición final a aquella gente que llenaba la iglesia. «Padre, queremos que nos lo bendiga». «No», dijo moviendo negativamente la cabeza. «No lo haré. Fue un mal hombre, y no entrará al reino de los cielos. Dios me tomará mal que interceda por él». Lo decía mientras trataba de retener sus manos para que no enseñaran su temblor. Pero fue. Aquel cadáver pesaba mucho en el ánimo de todos. Estaba sobre una tarima, en medio de la iglesia, rodeado de cirios nuevos, de flores, de un padre que estaba detrás de él, solo, esperando que terminara la velación.
El padre Rentería pasó junto a Pedro Páramo procurando no rozarle los hombros. Levantó el hisopo con ademanes suaves y roció el agua bendita de arriba a abajo, mientras salía de su boca un murmullo que podía ser de oraciones. Después se arrodilló, y todo el mundo se arrodilló con él. Ten piedad de tu siervo, Señor, que descanse en paz. Amén, contestaron las voces. Y cuando empezaba a llenarse nuevamente de cólera, vio que todos abandonaban la iglesia llevándose el cadáver de Miguel Páramo. Pedro Páramo se acercó, arrodillándose a su lado. Yo sé que usted lo odiaba, padre, y con razón. El asesinato de su hermano, que según rumores fue cometido por mi hijo, el caso de su sobrina Ana, violada por él según el juicio de usted, las ofensas y falta de respeto que le tuvo en ocasiones, son motivos que cualquiera puede admitir. Pero olvídese ahora, padre. Considérelo y perdónelo como quizá Dios lo haya perdonado. Puso sobre el reclinatorio un puño de monedas de oro y se levantó. Reciba eso como una limosna para su iglesia. La iglesia estaba ya vacía. 2 hombres esperan en la puerta a Pedro Páramo, quien se juntó con ellos, y juntos siguieron el féretro que aguardaba descansando sobre los hombros de 4 caporales de la media luna. El padre Rentería recogió las monedas una por una y se acercó al altar. Son tuyas, dijo. Él puede comprar la salvación. Tú sabes si este es el precio. En cuanto a mí, Señor, me pongo ante tus plantas para pedirte lo justo, lo injusto, que todo nos es dado pedir. Por mí, condénalo, Señor. Y cerró el sagrario. Entró en la sacristía, se echó en un rincón y allí lloró de pena y de tristeza hasta agotar sus lágrimas. Está bien, Señor. Tú ganas, dijo después. Durante la cena tomó su chocolate como todas las noches. Se sentía tranquilo. Oye, Anita, ¿sabes a quién enterraron hoy? No, tío. ¿Te acuerdas de Miguel Páramo? Sí, tío. Pues a él. Ana agachó la cabeza. ¿Estás segura de que él fue, verdad? Segura no, tío. No le vi la cara. Me agarró de noche en lo oscuro. Entonces, ¿cómo supiste que era Miguel Páramo? Porque él me lo dijo. Soy Miguel Páramo, Ana. No te asustes. Eso me dijo. Pero sabías que era el autor de la muerte de tu padre, ¿no? Sí, tío. Entonces, ¿qué hiciste para alejarlo? No hice nada. Los dos guardaron silencio por un rato. Se oía el aire tibio entre las hojas del arrayán. Me dijo que precisamente a eso venía, a pedirme disculpas y a que yo lo perdonara. Sin moverme de la cama le avisé. La ventana está abierta. Y él entró. Llegó abrazándome, como si esa fuera la forma de disculparse por lo que había hecho. Y yo le sonreí. Pensé en lo que usted me había enseñado, que nunca hay que odiar a nadie. Le sonreí para decírselo, pero después pensé que él no pudo ver mi sonrisa porque yo no lo veía a él, por lo negra que estaba la noche. Solamente lo sentí encima de mí y que comenzaba a hacer cosas malas conmigo. Creí que me iba a matar. Eso fue lo que creí, tío, y hasta dejé de pensar para morirme antes de que él me matara, pero seguramente no se atrevió a hacerlo. Lo supe cuando abrí los ojos y vi la luz de la mañana que entraba por la ventana abierta. Antes de esa hora, sentí que había dejado de existir. Pero debes tener alguna seguridad. La voz, no lo conociste por su voz. No lo conocía por nada. Solo sabía que había matado a mi padre. Nunca lo había visto. Y después no lo llegué a ver. No hubiera podido, tío. Pero ¿sabías quién era? Sí. ¿Y qué cosa era? Sé que ahora debe estar en lo mero hondo del infierno, porque así se lo he pedido a todos los santos con todo mi fervor. No estés tan convencida de eso, hija. ¿Quién sabe cuántos estén rezando ahora por él? Tú estás sola. Un ruego contra miles de ruegos, y entre ellos algunos mucho más hondos que el tuyo, como es el de su padre. Iba a decirle, además, yo le he dado el perdón, pero solo lo pensó. No quiso maltratar el alma medio quebrada de aquella muchacha. Antes,
Por el contrario, la tomó del brazo y le dijo: «Démosle gracias a Dios nuestro Señor, porque se lo ha llevado de esta tierra donde causó tanto mal. No importa que ahora lo tenga en su cielo». Un caballo pasó al galope donde se cruza la calle real con el camino de Contla. Nadie lo vio. Sin embargo, una mujer que esperaba en las afueras del pueblo contó que había visto el caballo corriendo con las piernas dobladas como si se fuera a ir de bruces. Reconoció el alazán de Miguel Páramo, y hasta pensó: «Ese animal se va a romper la cabeza». Luego vio cuando enderezaba el cuerpo y, sin aflojar la carrera, caminaba con el pescuezo echado hacia atrás como si viniera asustado por algo que había dejado allá atrás. Esos chismes llegaron a la media luna la noche del entierro, mientras los hombres descansaban de la larga caminata que habían hecho hasta el panteón. Platicaban, como se platica en todas partes, antes de ir a dormir. «A mí me dolió mucho ese muerto», dijo Terencio Lubianes. «Todavía traigo adoloridos los hombros». «Y a mí», dijo su hermano Villado, «hasta se me agrandaron los juanetes, con eso de que el patrón quiso que todos fuéramos de zapatos, ni que hubiera sido día de fiesta, ¿verdad, Toribio? Yo qué quieren que les diga, pienso que se murió muy a tiempo». Al rato llegaron más chismes de Contla. Los trajo la última carreta. «Dicen que por allá anda el ánima, lo han visto tocando la ventana de fulanita, igualito a él, de chaparreras y todo. ¿Y usted cree que don Pedro, con el genio que se carga, iba a permitir que su hijo siga traficando viejas? Ya me lo imagino si lo supiera». «Bueno», le diría, «tú ya estás muerto, estate quieto en tu sepultura, déjanos el negocio a nosotros». Y de verlo por ahí, casi me las apuesto que lo mandaría de nuevo al camposanto. Tienes razón, Isaías, ese viejo no se anda con cosas. El carretero siguió su camino. Como las supe se las endoso. Había estrellas fugaces, caían como si el cielo estuviera lloviznando lumbre. «Miren nomás», dijo Terencio, «el borlote que se traen allá arriba». «Es que le están celebrando su función al Miguelito», terció Jesús. «¿No será mala señal? ¿Para quién? Quizá tu hermana esté nostálgica por su regreso». «¿A quién le hablas?» «A ti. Mejor vámonos, muchachos. Hemos trafagueado mucho y mañana hay que madrugar». Y se disolvieron como sombras. Había estrellas fugaces. Las luces en Comala se apagaron. Entonces el cielo se adueñó de la noche. El padre Rentería se revolcaba en su cama sin poder dormir. «Todo esto que sucede es por mi culpa», se dijo. «El temor de ofender a quienes me sostienen, porque esta es la verdad. Ellos me dan mi mantenimiento. De los pobres no consigo nada, las oraciones no llenan el estómago. Así ha sido hasta ahora, y estas son las consecuencias. Mi culpa. He traicionado a aquellos que me quieren y que me han dado su fe y me buscan para que yo interceda por ellos para con Dios. Pero ¿qué han logrado con su fe? ¿La ganancia del cielo o la purificación de sus almas? ¿Y para qué purifican su alma si en el último momento...?» Todavía tengo frente a mis ojos la mirada de María Diada, que vino a pedirme salvar a su hermana Eduviges. Ella sirvió siempre a sus semejantes, les dio todo lo que tuvo, hasta les dio un hijo a todos, y se los puso enfrente para que alguien lo reconociera como suyo, pero nadie lo quiso hacer. Entonces les dijo: «En ese caso, yo soy también su padre, aunque por casualidad haya sido su madre». Abusaron de su hospitalidad por esa bondad suya de no querer ofenderlos ni de malquistarse con ninguno. Pero ella se suicidó, obró contra la mano de Dios. No le queda otro camino. Se resolvió a eso también por bondad. Falló a última hora, eso es lo que le dije. En el último momento, tantos bienes acumulados para su salvación y perderlos así de pronto. Pero si no los perdió, murió con muchos dolores, y el dolor, usted nos ha dicho algo acerca del dolor que ya no recuerdo. Ella se fue por ese dolor, murió retorcida por la sangre que la ahogaba. Todavía veo sus muecas, y sus muecas eran los más tristes gestos que ha hecho un ser humano. Tal vez rezando mucho. Vamos rezando mucho, padre.
Digo tal vez, si acaso, con las misas gregorianas, pero para eso necesitamos pedir ayuda, mandar traer sacerdotes, y eso cuesta dinero. Allí estaba frente a mis ojos la mirada de María Diada, una pobre mujer llena de hijos. No tengo dinero, eso usted lo sabe, padre. Dejemos las cosas como están, esperemos en Dios. Sí, padre. ¿Por qué aquella mirada se volvía valiente ante la resignación? ¿Qué le costaba a él perdonar, cuando era tan fácil decir una palabra o dos o 100 palabras si éstas fueran necesarias para salvar el alma? ¿Qué sabía él del cielo y del infierno? Y sin embargo él, perdido en un pueblo sin nombre, sabía los que habían merecido el cielo. Había un catálogo. Comenzó a recorrer los santos del panteón católico, comenzando por los del día: Santa Nunilona, virgen y mártir; Anercio, obispo; Santa Salomé, viuda; Alodia o Elodia y Nulina, vírgenes; Córdula y Donato. Y siguió. Ya iba siendo dominado por el sueño cuando se sentó en la cama. Estoy repasando una hilera de santos como si estuviera viendo saltar cabras. Salió fuera y miró el cielo. Llovían estrellas. Lamentó aquello porque hubiera querido ver un cielo quieto. Oyó el canto de los gallos. Sintió la envoltura de la noche cubriendo la tierra. La tierra. Este valle de lágrimas. Más te vale, hijo, más te vale, me dijo Eduviges Diada. Ya estaba alta la noche, la lámpara que ardía en un rincón comenzó a languidecer, luego parpadeó y terminó apagándose. Sentí que la mujer se levantaba y pensé que iría por una nueva luz. Oí sus pasos cada vez más lejanos. Me quedé esperando. Pasado un rato y al ver que no volvía, me levanté yo también. Fui caminando a pasos cortos, tentaleando en la oscuridad, hasta que llegué a mi cuarto. Allí me senté en el suelo a esperar el sueño. Dormí a pausas. En una de esas pausas fue cuando oí el grito. Era un grito arrastrado como el alarido de algún borracho. ¡Ay, vida! ¡No me mereces! Me enderecé deprisa porque casi lo oí junto a mis orejas. Pudo haber sido en la calle, pero yo lo oí aquí, untado a las paredes de mi cuarto. Al despertar, todo estaba en silencio. Solo al caer de la polilla y el rumor del silencio. No era posible calcular la hondura del silencio que produjo aquel grito, como si la tierra se hubiera vaciado de su aire. Ningún sonido, ni el del resuello, ni el del latir del corazón, como si se detuviera el mismo ruido de la conciencia. Y cuando terminó la pausa y volví a tranquilizarme, retornó el grito y se siguió oyendo por un largo rato. Déjenme, aunque sea el derecho de pataleo que tienen los ahorcados. Entonces abrieron de par en par la puerta. ¿Es usted doña Eduviges?, pregunté. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Tuvo usted miedo? No me llamo Eduviges. Soy Damiana. Supe que estabas aquí y vine a verte. Quiero invitarte a dormir a mi casa. Allí tendrás donde descansar. ¿Damiana Cisneros? ¿No es usted de las que vivieron en la media luna? Allá vivo, por eso he tardado en venir. Mi madre me habló de una tal Damiana que me había cuidado cuando nací. De modo que usted... Sí, yo soy. Te conozco desde que abriste los ojos. Iré con usted. Aquí no me han dejado en paz los gritos. No oyó lo que estaba pasando, como que estaban asesinando a alguien. ¿No acaba usted de oír? Tal vez sea algún eco que está aquí encerrado. En este cuarto ahorcaron a Toribio Aldrete hace mucho tiempo. Luego condenaron la puerta hasta que él se secara, para que su cuerpo no encontrara reposo. No sé cómo has podido entrar, cuando no existe llave para abrir esta puerta. Fue doña Eduviges quien abrió. Me dijo que era el único cuarto que tenía disponible. Eduviges Diada. Ella. Pobre Eduviges. Debe de andar penando todavía. Fulgor Sedano, hombre de 54 años, soltero, de oficio administrador, apto para entablar y seguir pleitos. Por poder y por mi propio derecho reclamo y alego lo siguiente. Eso había dicho cuando levantó el acta contra actos de Toribio Aldrete. Y terminó: que conste mi acusación por su fruto,
A usted ni quien le quite lo hombre, don Fulgor. Sé que usted las puede, y no por el poder que tiene atrás, sino por usted mismo. Se acordaba. Fue lo primero que le dijo el Aldrete después que se habían estado emborrachando juntos dizque para celebrar el acta. Con ese papel nos vamos a limpiar usted y yo, don Fulgor, porque no va a servir para otra cosa. Y eso usted lo sabe. En fin, por lo que a usted respecta ya cumplió con lo que le mandaron, y a mí me quitó de apuraciones, porque me tenía usted preocupado lo que sea de cada quien. Ahora ya sé de qué se trata y me da risa. Dizque usufruto. Vergüenza debía darle a su patrón ser tan ignorante. Se acordaba. Estaban en la fonda de Dubiges y hasta él le había preguntado: «Oye, Viges, ¿me puedes prestar el cuarto del rincón?» «Los que usted quiera, don Fulgor. Si quiere, ocúpelos todos. ¿Se van a quedar a dormir aquí sus hombres?» «No, nada más uno. Despreocúpate de nosotros y vete a dormir. Nomás déjanos la llave». «Pues ya le digo, don Fulgor», le dijo Toribio Aldrete, «a usted ni quien le menoscabe el hombre que es. Pero me lleva la rejodida con eso, hijo de la rechintola de su patrón». Se acordaba. Fue lo último que le oyó decir en sus 5 sentidos. Después se había comportado como un collón, dando de gritos: «Dizque la fuerza que yo tenía atrás». Vaya. Tocó con el mango del chicote la puerta de la casa de Pedro Páramo. Pensó en la primera vez que lo había hecho, 2 semanas atrás. Esperó un buen rato del mismo modo que tuvo que esperar aquella vez. Miró también, como lo hizo la otra vez, el moño negro que colgaba del dintel de la puerta, pero no comentó consigo mismo: «Vaya, los han encimado. El primero está ya descolorido, el último relumbra como si fuera de seda, aunque no es más que un trapo teñido». La primera vez estuvo esperando hasta llenarse con la idea de que quizá la casa estuviera deshabitada, y ya se iba cuando apareció la figura de Pedro Páramo. «¿Pasa, Fulgor?» Era la segunda ocasión que se veían. La primera nada más él lo vio, porque el Pedrito estaba recién nacido, y ésta casi se podía decir que era la primera vez, y le resultó que le hablaba como a un igual. Vaya, lo siguió a grandes trancos, chicoteándose las piernas. «Sabrá pronto que yo soy el que sabe, lo sabrá, y a lo que vengo. Siéntate, Fulgor, aquí hablaremos con más calma». Estaban en el corral. Pedro Páramo se arrellanó en un pesebre y esperó. «¿Por qué no te sientas?» «Prefiero estar de pie, Pedro». «Como tú quieras, pero no se te olvide el don». ¿Quién era aquel muchacho para hablarle así? Ni su padre, don Lucas Páramo, se había atrevido a hacerlo. Y de pronto éste, que jamás se había parado en la media luna, ni conocía de oídas el trabajo, le hablaba como a un gañán. Vaya pues. ¿Cómo anda aquello? Sintió que llegaba su oportunidad. Ahora me toca a mí, pensó. Mal. No queda nada. Hemos vendido el último ganado. Comenzó a sacar los papeles para informarle a cuánto ascendía todavía el adeudo. Y ya iba a decir: debemos tanto, cuando oyó: ¿a quién le debemos? No me importa cuánto, sino a quién. Le repasó una lista de nombres y terminó: no hay de dónde sacar para pagar. Ese es el asunto. ¿Y por qué? Porque la familia de usted lo absorbió todo. Pedían y pedían sin devolver nada. Eso se paga caro. Ya lo decía yo. A la larga acabarán con todo. Bueno, pues acabaron. Aunque hay por allí quien se interese en comprar los terrenos. Y pagan bien. Se podrían cubrir las libranzas pendientes y todavía quedaría algo, aunque eso sí, algo mermado. No serás tú, como se pone a creer que yo creo hasta el bendito. Mañana comenzaremos a arreglar nuestros asuntos. Empezaremos por las Preciados. ¿Dices que a ellas les debemos más? Sí, y a las que les hemos pagado menos. El padre de usted siempre las pospuso para lo último. Tengo entendido que una de ellas, Matilde, se fue a vivir a la ciudad. No sé si a Guadalajara o a Colima. Y la Lola, quiero decir, doña Dolores, ha quedado como dueña de todo. Usted sabe, el rancho de en medio, y es a ella la que le tenemos que pagar.
Mañana vas a pedir la mano de la Lola. Pero ¿cómo quiere usted que me quiera si ya estoy viejo? La pedirás para mí. Después de todo tiene alguna gracia. Le dirás que estoy muy enamorado de ella, y que si lo tiene a bien. De pasada dile al padre Rentería que nos arregle el trato. ¿Con cuánto dinero cuentas? Con ninguno, don Pedro. Pues prométeselo. Dile que en teniendo se le pagará. Casi estoy seguro de que no pondrá dificultades. Haz eso mañana mismo. ¿Y lo del aldrete? ¿Qué se trae el aldrete? Tú me mencionaste al Preciado, y al Fregoso, y a los Guzmanes. ¿Con qué sale ahora el aldrete? Cuestión de límites. Él ya mandó cercar y ahora pide que echemos el lienzo que falta para hacer la división. Eso déjalo para después. No te preocupen los lienzos, no habrá lienzos. La tierra no tiene divisiones. Piénsalo, Fulgor, aunque no se lo des a entender. Arregla por de pronto lo de la Lola. ¿No quieres sentarte? Me sentaré, don Pedro. Palabra que me está gustando tratar con usted. Le dirás a la Lola esto y lo otro y que la quiero. Eso es importante. De cierto seda no la quiero. Por sus ojos, ¿sabes? Eso harás mañana tempranito. Te reduzco tu tarea de administrador. Olvídate de la media luna. ¿De dónde diablos habrá sacado esas mañas el muchacho?, pensó Fulgor Sedano mientras regresaba a la media luna. Yo no esperaba de él nada. Es un inútil, decía de él mi difunto patrón don Lucas. Un flojo de marca. Yo le daba la razón. Cuando me muera, váyase buscando otro trabajo, Fulgor. Sí, don Lucas. Con decirle, Fulgor, que he intentado mandarlo al seminario para ver si al menos eso le da para comer y mantener a su madre cuando yo les falte, pero ni a eso se decide. Usted no se merece eso, don Lucas. No se cuenta con él para nada, ni para que me sirva de bordón servirá cuando yo esté viejo. Se me malogró. ¿Qué quiere usted, Fulgor? Es una verdadera lástima, don Lucas. Y ahora esto. De no haber sido porque estaba tan encariñado con la media luna, ni lo hubiera venido a ver. Se habría largado sin avisarle. Pero le tenía aprecio a aquella tierra, a esas lomas pelonas tan trabajadas y que todavía seguían aguantando el surco, dando cada vez más de sí. La querida media luna y sus agregados. Vente para acá, tierrita de en medio. La veía venir, como que aquí estaba ya, lo que significa una mujer después de todo. Vaya que sí, dijo, y chicoteó sus piernas al trasponer la puerta grande de la hacienda. Fue muy fácil encampanarse a la Dolores, si hasta le relumbraron los ojos y se le descompuso la cara. Perdóneme que me ponga colorada, don Fulgor. No creí que don Pedro se fijara en mí. No duerme pensando en usted. Pero si él tiene de dónde escoger, abundan tantas muchachas bonitas en Comala. ¿Qué dirán ellas cuando lo sepan? Él solo piensa en usted, Dolores. De ahí en más, en nadie. Me hace usted que me den escalofríos, don Fulgor. Ni siquiera me lo imaginaba. Es que es un hombre tan reservado. Don Lucas Páramo, que en paz descanse, le llegó a decir que usted no era digna de él, y se cayó la boca por pura obediencia. Ahora que él ya no existe, no hay ningún impedimento. Fue su primera decisión, aunque yo había tardado en cumplirla por mis muchos quehaceres. Pongamos por fecha de la boda pasado mañana. ¿Qué opina usted? No es muy pronto. No tengo nada preparado. Necesito encargarlos a Juárez. Le escribiré a mi hermana. O no, mejor le voy a mandar un propio. Pero de cualquier manera no estaré lista antes del 8 de abril. Hoy estamos a 1. Sí, apenas para el 8. Dígale que espere unos dillitas. Él quisiera que fuera ahora mismo. Si es por los ajuares, nosotros se los proporcionamos. La difunta madre de don Pedro espera que usted vista sus ropas. En la familia existe esa costumbre. Pero además hay algo para estos días. Cosas de mujeres, ¿sabe usted? Oh, cuánta vergüenza me da decirle esto, don Fulgor. Me hace usted que se me vayan los colores. Me toca la luna. Oh, qué vergüenza. ¿Y qué? El matrimonio no es asunto de si haya o no haya luna, es cosa de quererse. Y en habiendo esto, todo lo demás sale sobrando. Pero es que usted no me entiende, don Fulgor.
Entiendo. La boda será pasado mañana. Y la dejó con los brazos extendidos pidiendo 8 días, nada más 8 días. Que no se me olvide decirle a don Pedro, vaya muchacho listo ese Pedro, decirle que no se le olvide decirle al juez que los bienes son mancomunados. Acuérdate, Fulgor, de decírselo mañana mismo. La Dolores, en cambio, corrió a la cocina con un aguamanil para poner agua caliente. Voy a hacer que esto baje más pronto, que baje esta misma noche, pero de todas maneras me durará mis 3 días. No tendrá remedio. ¡Qué felicidad! ¡Oh, qué felicidad! Gracias, Dios mío, por darme a don Pedro. Y añadió, aunque después me aborrezca. Ya está pedida y muy de acuerdo. El padre cura quiere 60 pesos por pasar por alto lo de las amonestaciones. Le dije que se le darían a su debido tiempo. Él dice que le hace falta componer el altar y que la mesa de su comedor está toda desconchinflada. Le prometí que le mandaríamos una mesa nueva. Dice que usted nunca va a misa, le prometí que iría, y desde que murió su abuela ya no le han dado los diezmos. Le dije que no se preocupara. Está conforme. ¿No le pediste algo adelantado a la Dolores? No, patrón, no me atreví. Esa es la verdad. Estaba tan contenta que no quise estropearle su entusiasmo. Eres un niño. Vaya, yo un niño, con 55 años encima. Él apenas comenzando a vivir y yo a pocos pasos de la muerte. No quise quebrarle su contento. A pesar de todo, eres un niño. Está bien, patrón. La semana venidera irás con el Aldrete y le dices que recorra el lienzo. Ha invadido tierras de la media luna. Él hizo bien sus mediciones, a mí me consta. Pues dile que se equivocó, que estuvo mal calculado. Derrumba los lienzos si es preciso. ¿Y las leyes? ¿Cuáles leyes, Fulgor? La ley de ahora en adelante la vamos a hacer nosotros. ¿Tienes trabajando en la media luna algún atravesado? Sí, hay uno que otro. Pues mándalos en comisión con el Aldrete. Le levantas un acta acusándolo de usufructo o de lo que a ti se te ocurra. Y recuérdale que Lucas Páramo ya murió, que conmigo hay que hacer nuevos tratos. El cielo era todavía azul. Había pocas nubes. El aire soplaba allá arriba, aunque aquí abajo se convertía en calor. Tocó nuevamente con el mango del chicote, nada más por insistir, ya que sabía que no abrirían hasta que se le antojara a Pedro Páramo. Dijo mirando hacia el dintel de la puerta, se ven bonitos esos moños negros, lo que sea de cada quien. En ese momento abrieron y él entró. Pasa, Fulgor. ¿Está arreglado el asunto de Toribio Aldrete? Está liquidado, patrón. Nos queda la cuestión de los fregosos. Deja eso pendiente. Ahorita estoy muy ocupado con mi luna de miel. Este pueblo está lleno de ecos. Tal parece que estuvieran encerrados en el hueco de las paredes o debajo de las piedras. Cuando caminas, sientes que te van pisando los pasos. Oyes crujidos, risas, unas risas ya muy viejas, como cansadas de reír, y voces ya desgastadas por el uso. Todo eso oyes. Pienso que llegará el día en que estos sonidos se apaguen. Eso me venía diciendo Damiana Cisneros mientras cruzábamos el pueblo. Hubo un tiempo que estuve oyendo durante muchas noches el rumor de una fiesta. Me llegaban los ruidos hasta la media luna. Me acerqué para ver el mitote aquel y vi esto, lo que estamos viendo ahora. Nada, nadie, las calles tan solas como ahora. Luego dejé de oírla, y es que la alegría cansa. Por eso no me extrañó que aquello terminara. Sí, volvió a decir Damiana Cisneros. Este pueblo está lleno de ecos. Yo ya no me espanto. Oigo el aullido de los perros y dejo que aúllen. Y en días de aire se ve al viento arrastrando hojas de árboles, cuando aquí, como tú ves, no hay árboles. Los hubo en algún tiempo, porque si no, ¿de dónde saldrían esas hojas? Y lo peor de todo es cuando oyes platicar a la gente como si las voces salieran de alguna hendidura y sin embargo tan claras que las reconoces. Ni más ni menos, ahora que venía, encontré un velorio. Me detuve a rezar un Padre Nuestro. En esto estaba cuando una mujer se apartó de las demás y vino a decirme: Damiana,
ruega a Dios por mí, Damiana. Soltó el rebozo y reconocí la cara de mi hermana Sixtina. ¿Qué andas haciendo aquí?, le pregunté. Entonces ella corrió a esconderse entre las demás mujeres. Mi hermana Sixtina, por si no lo sabes, murió cuando yo tenía 12 años. Era la mayor. Y en mi casa fuimos 16 de familia, así que hazte el cálculo del tiempo que lleva muerta. Y mírala ahora, todavía vagando por este mundo. Así que no te asustes si oyes ecos más recientes, Juan Preciado. ¿También a usted le avisó mi madre que yo vendría?, le pregunté. No. Y a propósito, ¿qué es de tu madre? Murió, dije. ¿Ya murió? ¿Y de qué? No supe de qué. Tal vez de tristeza. Suspiraba mucho. ¿Eso es malo? Cada suspiro es como un sorbo de vida del que uno se deshace. De modo que murió. Sí, quizá usted debió saberlo. ¿Y por qué iba a saberlo? Hace muchos años que no sé nada. Entonces, ¿cómo es que dio usted conmigo? ¿Está usted viva, Damiana? Dígame, Damiana, ¿está usted viva? Y me encontré de pronto solo en aquellas calles vacías, las ventanas de las casas abiertas al cielo, dejando asomar las varas correosas de la hierba, bardas descarapeladas que enseñaban sus adobes revenidos. «Damiana», grité. «Damiana Cisneros», me contestó el eco. «Ana, Neros, Ana, Neros». Oí que ladraban los perros como si yo los hubiera despertado. Vi un hombre cruzar la calle. «¡Hey, tú!», llamé. «¡Hey, tú!», me respondió mi propia voz. Y como si estuvieran a la vuelta de la esquina, alcancé a oír a unas mujeres que platicaban. «Mira quién viene por allí. No es Filoteo Aréchiga. Es él. Pon la cara de disimulo. Mejor vámonos. Si se va detrás de nosotras es que de verdad quiere a una de las dos. ¿A quién crees tú que sigue?». «Seguramente a ti. A mí se me figura que a ti. Deja ya de correr, se ha quedado parado en aquella esquina». «Entonces a ninguna de las dos, ¿ya ves? Pero qué tal si hubiera resultado que a ti o a mí, ¿qué tal? No te hagas ilusiones. Después de todo estuvo hasta mejor. Dicen por ahí los díceres que es él el que se encarga de conchavarle muchachas a don Pedro, de la que nos escapamos. Ah, sí, con ese viejo no quiero tener nada que ver. Mejor vámonos». «Dices bien. Vámonos de aquí». La noche, mucho más allá de la medianoche, y las voces. Te digo que si el maíz de este año se da bien, tendré con qué pagarte. Ahora que si se me echa a perder, pues te aguantas. No te exijo. Ya sabes que he sido consecuente contigo. Pero la tierra no es tuya. Te has puesto a trabajar en terreno ajeno. ¿De dónde vas a conseguir para pagarme? ¿Y quién dice que la tierra no es mía? Se afirma que se la has vendido a Pedro Páramo. Yo ni me le he acercado a ese señor. La tierra sigue siendo mía. Eso dices tú. Pero por ahí dicen que todo es de él. Que me lo vengan a decir a mí. Mira, Galileo, yo a ti, aquí en confianza, te aprecio. Por algo eres el marido de mi hermana, y de que la tratas bien ni quien lo dude. Pero a mí no me vas a negar que vendiste las tierras. Te digo que a nadie se las he vendido, pues son de Pedro Páramo. Seguramente él así lo ha dispuesto. ¿No te ha venido a ver don Fulgor? No. Seguramente mañana lo verás venir. Y si no mañana, cualquier otro día. Pues me mata o se muere, pero no se saldrá con la suya. Requiescat in paz. Amén, cuñado. Por si las dudas. Me volverás a ver. Ya lo verás. Por mí no tengas cuidado. Por algo mi madre me curtió bien el pellejo para que se me pusiera correoso. Entonces hasta mañana. Dile a Felicitas que esta noche no voy a cenar. No me gustaría contar después. Yo estuve con él la víspera. Te guardaremos algo por si te animas a última hora. Se oyó el trastazo de los pasos que se iban entre un ruido de espuelas. Mañana
En amaneciendo te irás conmigo, Chona. Ya tengo aparejadas las bestias. ¿Y si mi padre se muere de la rabia? Con lo viejo que está, nunca me perdonaría que por mi causa le pasara algo. Soy la única gente que tiene para hacerle hacer sus necesidades, y no hay nadie más. ¿Qué prisa corres para robarme? Aguántate un poquito, él no tardará en morirse. Lo mismo me dijiste hace un año, y hasta me echaste en cara mi falta de arriesgue, ya que tú estabas, según eso, harta de todo. He aprontado las mulas y están listas. ¿Te vas conmigo? Déjamelo pensar. Chona, no sabes cuánto me gustas. Ya no puedo aguantar las ganas, Chona. Así que te vas conmigo o te vas conmigo. Déjamelo pensar, entiende. Tenemos que esperar a que él se muera. Le falta poquito. Entonces me iré contigo. Y no necesitarás robarme. Eso me dijiste también hace un año. ¿Y qué? Pues que he tenido que alquilar las mulas. Ya las tengo. Nomás están esperando. Deja que él se las avenga solo. Tú estás bonita. Eres joven. No faltará cualquier vieja que venga a cuidarlo. Aquí sobran almas caritativas. No puedo. Que sí puedes. No puedo. Me da pena, ¿sabes? Por algo es mi padre. Entonces ni hablar. Iré a ver a la Juliana que se desvive por mí. Está bien, yo no te digo nada. ¿No me quieres ver mañana? No, no quiero verte más. Ruidos, voces, rumores, canciones lejanas. Mi novia me dio un pañuelo con orillas de llorar, en falsete, como si fueran mujeres las que cantaran. Vi pasar las carretas, los bueyes moviéndose despacio, el crujir de las piedras bajo las ruedas, los hombres como si vinieran dormidos. Todas las madrugadas, el pueblo tiembla con el paso de las carretas. Llegan de todas partes, copeteadas de salitre, de mazorcas, de hierba de pará. Rechinan sus ruedos haciendo vibrar las ventanas, despertando a la gente. Es la misma hora en que se abren los hornos y huele a pan recién horneado. Y de pronto puede tronar el cielo, caer la lluvia, puede venir la primavera. Allá te acostumbrarás a los de repentes, mijo. Carretas vacías, remoliendo el silencio de las calles, perdiéndose en el oscuro camino de la noche, y las sombras, el eco de las sombras. Pensé regresar. Sentí allá arriba la huella por donde había venido, como una herida abierta entre la negrura de los cerros. Entonces alguien me tocó los hombros. ¿Qué hace usted aquí? Vine a buscar, y ya iba a decir a quién cuando me detuve. Vine a buscar a mi padre. ¿Y por qué no entra? Entré. Era una casa con la mitad del techo caída, las tejas en el suelo, el techo en el suelo, y en la otra mitad un hombre y una mujer. ¿No están ustedes muertos?, les pregunté. Y la mujer sonrió. El hombre me miró seriamente. Está borracho, dijo el hombre. Solamente está asustado, dijo la mujer. Había un aparato de petróleo. Había una cama de otate y un equipal en que estaban las ropas de ella, porque ella estaba en cueros, como Dios la echó al mundo, y él también. Oímos que alguien se quejaba y daba de cabezazos contra nuestra puerta, y allí estaba usted. ¿Qué es lo que le ha pasado? Me han pasado tantas cosas que mejor quisiera dormir. Nosotros ya estábamos dormidos. Durmamos, pues.